a la doctora Ana Laura Moreno Rangel. Miren, todo esto se hace más sabroso cuando nos damos cuenta de que hay diferentes conocimientos en cada área: médica, psicólogos, tanatólogos, abogados, ¿no? Y entonces le sacamos más sabia a la vida de un problema que tenemos. Y en este momento yo quisiera presentarles a la maestra Ana Laura Moreno Rangel. Les paso datos de su currículum. Ella es psicóloga por la Universidad Intercontinental, diplomada en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología, diplomada en apoyo y acompañamiento por el Instituto Mexicano de Tanatología, diplomada en logoterapia por el Instituto Mexicano de Tanatología, diplomada en innovación y creatividad por el ITESM y certificación por el grupo Piensa, diplomada en psicoterapia breve por la Universidad Intercontinental, coach ejecutivo, certificada por Salomón Change Dynamics, diversos cursos, certificaciones en materia de psicología organizacional. Actualmente estudia el diplomado en género, violencia familiar y adicciones por el Centro de Integración Juvenil y la UNAM. Desarrolla e imparte cursos y talleres dirigidos a padres de familia, mujeres en condiciones de vulnerabilidad, acompañamiento tanatológico a padres, niños, niñas, adolescentes y familia con pacientes de enfermedades terminales, apoyo y acompañamiento a enfermos terminales, familiares en preduelo y duelos complicados, que es tan importante, ¿verdad? Asimismo, ha trabajado durante más de 20 años en diversos sectores financieros, escolar, de seguridad, construcción y mineros, principalmente apoyando procesos referentes a capital y desarrollo humano. Vean ustedes, es muy importante todas estas preparación que tiene la doctora y que nos va a compartir. Decía un excelente amigo, el doctor Eugenio Flamán, que de tu conocimiento y mi conocimiento hacemos nuestro conocimiento. Y entonces le damos la bienvenida a la maestra. Gracias. Creo que tiene su Ya, micrófono apagado. sí, ya, discúlpenme. Para mí es un gusto, gracias, doctora Violeta. Para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo esta sesión tan interesante y tan importante para todos. Vamos a seguir con el tema de las emociones, de gestión emocional, y yo les quiero presentar un aspecto un poco diferente a lo que vimos. Y vamos como a adentrarnos un poquito más, ¿no? Hacia nosotros. Voy a compartir mi presentación para que podamos empezar. No sé, ustedes me dicen en cuanto la vean. Sí, Ya. ¿Ya está? Muy bien. El título de mi presentación es Vínculos afectivos en el COVID-19, desarrollo emocional y espiritual, y como sobre todo el vínculo es lo que cura. ¿Por qué elegimos este tema? Por las relaciones que mantenemos con los demás. Es muy importante determinar, saber, comprender de qué manera podemos estar relacionándonos unos con otros y a lo que nos lleva en esta situación del COVID. Han estado cambiando nuestras relaciones, la forma de vernos unos a otros están cambiando ahora. Es diferente la forma en cómo nos contactamos con el otro, de qué manera lo estamos haciendo. Sin embargo, todo tiene un principio, sin embargo, todo es manejo de emociones, como ya lo vimos, que no son emociones totalmente diferentes o nuevas las que estamos experimentando. Creo que todos hemos experimentado las emociones que hasta ahorita hemos revisado, y la cuestión es saber, bueno, de dónde vienen, cómo las voy a hacer yo consciente y cómo las puedo manejar después y cómo puedo hacer que esto cambie. Básicamente de eso se trata, y por eso el vínculo es lo que cura. Nuestra relación con los otros
cómo me vinculo con el otro, es lo que nos va a curar emocionalmente. Este término es de un psicólogo muy bueno que se llama Irving Yalom, y vamos, bueno, a comprender un poquito hacia qué nos lleva. Y bueno, nuestros desafíos, las preguntas que podríamos considerar en esta presentación podría ser: ¿qué es el vínculo? ¿Cómo repercuten mis vínculos con otros en la gestión emocional? ¿Mis vínculos son los mismos siempre? Siempre es igual desde que nazco hasta que muero el tipo de vinculación que puedo tener con los otros. Mi hijo o hija es adolescente, ¿cómo puedo gestionar ahora mi vínculo con él o ella? Estamos viendo con un poquito de desarrollo emocional, entonces sí me gustaría parar desde que nacemos, en la vinculación social que ya tenemos con nuestra madre, y después en un aspecto de cambio muy importante en nuestra vida, que es en la adolescencia, y sobre todo, bueno, los que tienen hijos adolescentes, tal vez les podría contemplar aquí algún tip, que ustedes vean qué es lo que está pasando también con el cambio de vínculo en ellos, ¿sí? Porque pues no es lo mismo ya que cuando están pequeños, hay un cambio importante en esta edad, y cómo me vinculo con mi espiritualidad. Hablar de espiritualidad, perdón, no nos vamos a referir a ningún aspecto religioso, esa no es la intención, sino es con mi propio interior, ¿sí? Hacia dónde quiero yo dirigir, inclusive espiritualmente, mi propia vinculación conmigo mismo, ¿sí? No me voy a meter en cuestiones de religión, ni mucho menos, eso es cuestión independiente de cada quien. Y bueno, ¿qué vamos a presentar? Ya les sabré, vamos a hablar un poquito de la primera infancia, el vínculo parental en la adolescencia, cómo se trasciende, identificar el vínculo aquí y ahora, y un poquito hacia la espiritualidad, cómo podemos relacionarlos. Igual que hablamos en la sesión pasada, el doctor nos presentó, es bien importante situarnos siempre en el aquí y en el ahora. Ajá. No vale la pena estar contemplando cuestiones a lo mejor que sufrimos en la infancia, sino más bien ahora, ahorita, en este momento, cómo podemos hacer para cambiarlo y sentar las bases para el futuro. Voy a empezar rápidamente hablándoles que, bueno, esta teoría del vínculo empieza con John Bowlby, por ahí de 1948, y él menciona que lo más importante es cómo la madre responde al bebé a ciertas conductas. Para él, estas 5 conductas de succión, abrazo, grito, sonrisa y tendencia de ir hacia algo o el agarre mismo, estas conductas ya las empieza el bebé a evidenciar desde que nace, y él dice aquí muy claramente que son como de una competencia ya social que el bebé trata de tener hacia afuera, ¿no? Y el primer vínculo con el que lo tiene, bueno, pues es con una madre. Entonces la mamá debe de tener mucho cuidado y atención hacia la respuesta que le da. ¿Por qué? Porque a través de esta respuesta que la madre da, se va a crear la confianza y la seguridad en el resto de nuestra vida. Y vean cómo esta confianza y seguridad nos va a determinar, sobre todo ahora en cuestiones de crisis. Y es la que se implementa, se da desde el inicio, desde que estamos pues muy, muy, muy pequeños. Por eso es importante la respuesta que como madres les podemos dar a nuestros hijos, ¿sí? De esta manera, bueno, se pueden crear algunos tipos de vínculos muy especiales a los que la madre debe de estar muy, muy pendiente, ¿sí? Un vínculo seguro, que sí, básicamente es donde la madre, al momento de la separación, les voy a poner un ejemplo como cuando dejamos a los niños muy pequeños en el kinder, o ustedes lo pueden observar en mamás, en niños, cuando se quedan en el kinder, cómo se separan de la madre. Ahí vemos muchas conductas de los pequeños en cómo está relacionada con su madre, ¿sí? Un vínculo seguro, por ejemplo, es cuando el niño se separa de la madre, no hay gran angustia, no hay gran preocupación, y cuando regresa la mamá la acoge calurosamente, vuelve a ella con un sentido equilibrado y ya, se queda tranquilo en ese momento, ¿sí? Después tenemos un seguro ansioso esquivo. En este vínculo no hay ninguna respuesta del niño ni cuando la mamá se aleja ni cuando la mamá regresa, ¿sí? En este vínculo
la atención sobre lo que le rodea está en otro lado, está hacia el exterior, hacia el mundo externo. Y también tenemos un vínculo que se llama ansioso resistente. En este vínculo, el niño está llorando todo el tiempo. Cuando la mamá se va, el niño se queda llorando siempre. Cuando la mamá regresa y la vuelve a ver, el niño sigue llorando, ¿sí? Entonces, es muy difícil que se calme, que se llegue a tranquilizar y se apega a ella de forma sistemática, ¿sí? Muy frecuente, esto es siempre. Entonces, de aquí podemos determinar que los chiquitos pueden llegar a relacionarse, que son muy retraídos, sobre todo en estos dos tipos de vínculos, que hay quejas somáticas, que hay conductas agresivas y pues que inclusive pueden llegar ellos a actuar como protectores de otros niños, ¿no? Por esta misma necesidad, carencia afectiva que tienen, ¿sí? Sin embargo, bueno, Bowlby decía que la mamá o alguien que la sustituya, no exactamente la mamá, es quien ejerce este papel directo y muy importante en el vínculo. Sin embargo, sí existen vínculos compensatorios alrededor del niño, como puede ser la propia familia, la escuela, sus maestros, los abuelos, una nana, que bueno, que estos mismos vínculos le pueden dar una influencia más positiva al niño y unas relaciones mucho más seguras en su vida. Hay un papel importante en la adopción, en el proceso de adopción que se crea a través del padre, en donde... No, pues pues estamos aquí, no sé si alguien pueda... Está abierto el micrófono de alguien. que está Paulina en un curso de Caro. Perdón, ahorita lo Yo estoy en el curso sí, yo de gestión de emociones con esta Graciela Steins. Olivia, está prendido tu micrófono. Listo, ¿verdad? Listo. Listo. Muchas gracias, Adri. Gracias. Bueno, entonces les comentaba que en este proceso de adopción, la madre, este proceso de adopción lo hace casi inmediatamente con su hijo desde que está embarazada, pero existe este proceso, se tiene que dar. Y para el padre es un poco más difícil. La madre, cuando nace el bebé, la madre tiene que ceder un poco de su espacio, de su protagonismo como madre hacia el padre para que se pueda crear este vínculo. A veces es rápido y automático, a veces sí tarda un tiempo para que el padre pueda crear este vínculo, ¿sí? Esta es una de las primeras cosas que yo les podría decir que pusiéramos atención, porque pues es parte muy importante también de los procesos de violencia intrafamiliar. ¿Sí? La madre tiene que ceder un poco para que el padre entre en acción, ¿de acuerdo? Me voy a ir un poco rápido en las diapositivas y bueno, si hay alguna pregunta, al final las podemos responder en el periodo de preguntas. Y bueno, estos vínculos compensatorios, aquí les puse algo que me gustó mucho, me llamó mucho la atención del Principito y que es de la parte de cuando está con el zorro, ¿sí? Se los voy a leer muy rápidamente. Dice, es muy sencillo, dijo el zorro. Yo me senté en este banco. Tú vendrás mañana y te sentarás en la otra punta. Me mirarás sonriendo y te miraré con recelo. Pasado mañana vendrá también y quizá yo también sonreiré. El tercer día te acercarás todavía un poco más. Y así día tras día vendrás y te aproximarás solo un poco. Cuando estés sentado justo a mi lado, estaré domesticado y seremos amigos. ¿Qué es domesticar?, preguntó el Principito. Es una cosa ya olvidada, le dijo el zorro. Significa crear vínculos, ¿sí? Entonces, de esto se trata, de aceptar y de que el niño poco a poco empiece a darse cuenta de que somos para él o él es para nosotros el todo, ¿sí? Que hemos adquirido ese proceso de adopción y que se ha creado un vínculo entre ambos, ¿sí? Pero es un proceso muchas veces inconsciente, pero que se da. Cuando no se da esta vinculación es cuando empezamos a tener problemas en las dinámicas familiares. Bueno, vamos a continuar. Y entonces llegamos un poquito más adelante al proceso de adolescencia, ¿sí? Y aquí es cuando de pronto nuestro adolescente nos puede dar algunas preguntas o algunas contestaciones
un poco fuertes que nos marcan que el vínculo ha cambiado, ¿sí? Y una que generalmente nos pueden decir es, yo no te pedí nacer. Ajá. Y híjole, y eso pues simbra muchas veces. Y entonces, ¿qué respondemos hacia esto? ¿Qué podemos nosotros decirles ante una contestación así, con toda la emocionalidad a flor de piel y encontrando precisamente este equilibrio, esta gestión emocional y este control, pero teniéndolo que expresar al mismo tiempo? No podemos reprimirlo, necesitamos expresar nuestra propia emocionalidad. Y esta es una alternativa, no es la única, pero es una alternativa que a mí me gustó, que la encontré y que me gustaría compartírselas. Y dice, es verdad, hijo, no fue tu decisión, fue la nuestra. Y estoy muy contento de haberla tomado. En cuanto a ti, de todos modos, tendrás que hacerte responsable de tu vida como si lo hubieras pedido, si no quieres que acabe convirtiéndose en un desastre, ¿sí? Entonces, hay 3 cosas aquí que son imprescindibles, que siempre cuidemos en nuestra relación, en nuestra vinculación con todo mundo, desde los adolescentes hasta ya nuestros nuevos vínculos, nuestras nuevas formas de relacionarnos, que es una, no sentirnos lastimados. Y aquí me recuerda mucho al libro de los 4 acuerdos del maestro Ruiz, en donde nos dice, pues no te lo tomes tan personal, ¿sí? No te sientas lastimado y más bien actúa sobre algo. Sobre todas las cosas hay que mantener el vínculo, no hay que romper el vínculo. La relación con nuestro adolescente hay que soportarla y no dañar la relación. Estos son los 3 factores que necesitamos contemplar muy bien dentro de nuestras respuestas cuando nos toman de improviso nuestros adolescentes, ¿sí? No sentirnos lastimados, mantener la vinculación con ellos y no dañar nuestra relación lo más posible, tratar de mantener estos 3 factores, ¿sí? Y aquí hay otros factores más que necesitamos tener muy, muy conscientes. Les digo, es como un recorrido a lo largo del desarrollo, pero que nos sirven en nuestro momento, en el aquí y en el ahora, para nuestras propias relaciones interpersonales, ¿sí? Uno es el amor incondicional. Ellos deben entender que nosotros, los padres, somos los únicos, son los únicos que los aman de manera incondicional. Nadie más los va a amar así. Y para muchos también este amor incondicional de los padres es lo que da sentido a la vida, ¿sí? Inclusive le da un significado a la propia muerte de los padres, tener y desarrollar este amor incondicional, ¿sí? Esto es importante ahorita que hablemos del sentido de la vida, ¿sí? Por otra parte, hay que enseñarles también a nuestros adolescentes a desarrollar estos valores y rasgos positivos en ellos y que los sepan transmitir hacia los demás, ya que esto es lo que les permitirá el vínculo con los demás, entre ellos y los otros, y que sea de una manera no condicionada. Esto también es bien importante que se los demos a entender, a ver, que no es necesario condicionar el amor, que no es necesario una cosa por otra, sino que sea de una manera libre, abierta. No hay que esperar nada de los hijos, no hay que tener ninguna expectativa sobre lo que ellos nos pueden dar por ese amor incondicional, si no, pues estaríamos como saboteando ahí un poquito nuestra propia relación con ellos. Lo que podríamos esperar finalmente es un agradecimiento, pero no hay que pedírselos, hay que hacer lo que ellos solos lo hagan, porque si no, esto lo aprenden y lo van a volver a repetir en sus siguientes relaciones o incluso con una pareja. Ahora, que se va el... Ok. Otro factor importante, y es de lo que mencionaba también nuestro doctor hace un momento, es de que es necesario identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades como madres o como padres o como personas, si no tenemos hijos también. Necesitamos identificarnos cómo somos nosotros, cuáles son también nuestras fortalezas, de qué estamos hechos, cómo nosotros mismos podemos hacer frente a nuestras propias vinculaciones. Pero estos son como algunos tipos de madres o padres que podemos encontrarnos o con los que podemos identificar alguna partecita. Tenemos la madre sacrificada, que es la que yo hice todo por ti siempre, la madre que grita, que a través de los gritos cree que es escuchada y la verdad es que solamente lastima a los demás y puede llegar a herir profundamente.
La madre que culpa, por tu culpa me casé con tu padre, por tu culpa tu padre se fue de la casa. La madre hipercrítica, que en este sentido también es una madre pues muy violenta, que está al pendiente de todo, que necesita que los hijos estén 100% en la escuela, que salgan muy bien en la escuela, que se vean muy bien socialmente, que en el qué dirán está pendiente todo el tiempo. La madre indiferente, esta madre es la que no puede llegar a ver a su hijo también, a la que no puede llegar a tener un contacto emocional cercano con él. Entonces, esta madre también es muy violenta porque no califica, no ve más allá al hijo. La madre sobreprotectora, este también es un tipo de violencia importante en las familias, las madres o las dinámicas sobreprotectoras, porque entonces hacen que el hijo no sea independiente, no crezca, no tenga también de alguna manera que pasar por experiencias que lo hagan ser libre y que lo hagan madurar y que lo hagan poder abrirse hacia los demás, ¿sí? La madre narcisista, la madre que nutre. Esta madre, por ejemplo, que nutre, son las mamás que luego vemos que están súper preocupadas por lo que se alimentan los hijos, creyendo que con la alimentación se sustituyen las emociones. Entonces también hay que tener ahí un poco de cuidado con la madre que nutre, la obsesiva, la profesional, que todo el tiempo esté en el trabajo, que no hay un momento para los hijos, que se comunica con ellos a través de textos, de las notas que se dejan en la cocina, de X. Ajá. Entonces, estas son como a grandes rasgos características de madres y también podríamos decir de algunos padres de cómo se relacionan en la vinculación. Lo importante de esto es que hay que detectar qué conductas, qué hábitos, qué creencias necesitamos cambiar, necesitamos mejorar, ¿sí? Podemos tener a lo mejor algunas características de ellas, no ser exactamente alguna, pero sí necesitamos ver cómo somos en esta medida para poder transformarnos, cambiar y adaptarlo. Recordemos que somos el espejo de nuestros hijos, de los otros, y así como nosotros nos desarrollamos, nos vinculamos con ellos, ellos también se van a vincular con los demás. Y por otro lado, esta lámina me gusta mucho porque habla entonces de las redes de apoyo, de que no nada más se trata ya en un proceso de adolescencia, no nada más se trata de, de que se conserve el vínculo con nosotros, sino también hay que empezarlo a abrir. Para todos los adolescentes es sumamente importante las relaciones sociales, las relaciones con sus amigos, es sumamente imprescindible que se den, ¿sí? No hay que aislarlo al chico, sino que él mismo, por un impulso interno, por una pulsación que se tiene, va a buscar esta sociabilidad, buscar estas relaciones hacia afuera. Sin embargo, hay que motivarlos en estos tres sentidos, ¿sí? En que busquen esos apoyos cuando se sientan mal, si no pueden venir con uno, que puedan buscar en otros grupos el apoyo que necesitan. Algo muy, muy padre es que también hay que motivarlos a que ayuden a otros, ¿sí? No nada más que todo venga hacia ellos, sino que también en esta medida de desarrollar sus valores y la relación con los otros, que también ellos sean propositivos en este poder ayudar, poder dar atención y apoyo a otras personas, a otros amigos. Y algo muy importante es que puedan tener grupos de diferentes tipos, inclusive con gente grande, con gente que sea como modelos a seguir cuando los padres hay mucho conflicto con ellos o ellos mismos pueden buscar otros modelos a seguir, otros grupos que les puedan aportar características positivas en su relación con otros. De esta manera el chico, y vean cómo pues de alguna manera ahorita nosotros también estamos en un ir y venir de la relación. Ellos salen de la familia y entonces se crea la angustia y el miedo, que es lo que ahorita está pasando también con nosotros, durante el COVID. Se crea la angustia del miedo y tienden a regresar a casa con nosotros, ¿sí? Este retorno a casa les provoca ansiedad, es esa pulsión, que es impulso por salir, por ser más independientes, y vuelven a salir y vuelven a entrar. Estas desvinculaciones continuas es lo que hacen una calidad muy importante entonces en su modo de vivir, en la desvinculación que van a tener finalmente. Pero debemos permitirles ir y venir, ¿sí?
para que entonces se pueda garantizar una desvinculación mucho más sana con ellos. Hasta que finalmente pues se desvinculan. Por ahí de los 23, 24 años al final de la adolescencia es cuando necesitamos que se llegue a dar esta desvinculación. De esta manera, ellos le dan un sentido a su vida importante a través del desarrollo de valores como la creatividad, a través de las vivencias que tienen y de esta actitud que van a mantener hacia sus vidas. Con decisión y con responsabilidad. Eso es muy importante que ellos lo vayan a tener. Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre los valores de experiencia. Así podemos ver entonces que existe como un duelo, ¿sí? Es un duelo donde a ellos les duele, duelo es de doler, donde les duele dejar su infancia, dejar a los padres perfectos que tenían, dejar muchas cuestiones a un lado de pequeños, de bebés, de niños, por estar entrando a otra etapa. Y a mí me gusta esta lámina porque finalmente también es lo que nos está pasando en el COVID, ¿sí? Es cómo estamos nosotros enfrentando nuestros duelos, las pérdidas que tenemos, la pérdida de la salud, la pérdida de amigos, de familia, de la propia libertad de ir y venir. Es cómo estamos nosotros como dejando atrás esa parte de empezar a crear una nueva vinculación, ¿sí? Entonces, dejar de ser niños, convertirse en adultos, no es negar esta influencia o dejar de ser hijos para ellos, ¿sí? Para nosotros, ¿cómo se daría esta situación? No es dejar de ser Ana Laura Moreno, no es dejar de ser quien soy por estar cambiando este tipo de vinculación ahora con los demás. Sí se crea tristeza, sí se crea nostalgia, esta es otra parte de los procesos de duelo, por la pérdida de lo que fuimos y de lo que ahora son. Para ellos es de la pérdida de la infancia. No implica rechazar tampoco lo transmitido. Para ellos existe mucho enojo, mucha rebeldía, conductas desafiantes, y eso también lo vemos. Cómo en nuestra sociedad, cómo nosotros mismos nos crea mucho enojo e ira, nos crea mucha ira estas condiciones que estamos viviendo nuevas actualmente. Dice, es necesario aceptar nuestra propia herencia y agregarle un sello personal a través de la negociación interna, eligiendo un proceso activo para tomar las riendas y la responsabilidad del rumbo que queremos tomar. Y aquí, para ellos, está esta frase muy bonita que me gusta de Osho, que viene en el libro del niño, en donde dice, la única manera de crecer es aceptar todo lo bueno, lo malo, lo alegre, lo triste que le sucede. Es su responsabilidad y esto le dará una gran libertad haciéndolo un individuo. Se dan cuenta, en esta frase resume mucho de lo que platicamos hasta ahorita en este proceso de duelo hacia una vinculación del adulto, hacia el ser adulto. Ya hacia la etapa del adulto, tenemos estas tendencias transitivas. Philipp Lerch es un psicólogo y filósofo alemán que trabajó mucho sobre la estructura de la personalidad, de hecho así se llama su libro más importante. Y para él tenemos estas tendencias que nos dan como vivir el aquí y el ahora, que nos dan como esa apertura al mundo, que estas tendencias no son de ninguna manera aprendidas, no las tenemos aprendidas en ningún lado, sino más bien son tendencias que ya traemos, ya pertenecen al ser humano, ¿sí? Tenemos las tendencias que son de vitalidad, las del yo individual y las transitivas. Y aquí es donde yo me quiero referir en esta ocasión a estas tendencias transitivas, hablando de las sociales y de las de ser para otros. ¿Y aquí a qué nos vamos a referir? Las tendencias asociativas o sociales es algo natural que tenemos y es estar con los otros. Ya lo veíamos inclusive entonces desde que somos pequeños, ¿no? El bebé busca de manera innata, podremos decirlo, ser sociable a través del contacto físico con su madre. Y estas tendencias sociales o asociativas se refieren a estar con los otros. El hombre es un ser social por naturaleza, tendemos siempre a acompañar, a irnos hacia los demás a través de pactos, de regulaciones, de negociaciones, de acuerdos que podemos establecer en nuestros grupos sociales. Permiten tener resguardada nuestra propia supervivencia. Esto es pues sumamente importante porque en la soledad pues el hombre no puede estar solo, es un ser sociable y necesita el apoyo, el acompañamiento de los demás necesariamente.
¿sí? Y por otro lado tenemos entonces las tendencias comunitarias o ser para. Este es como ir un paso más arriba, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta pirámide de Maslow que va hacia la autorrealización? Bueno, es como subir ese escaloncito, ¿sí? Y una de las formas que tendemos hacia la autorrealización es a través de crear comunidades. No es solamente estar con los otros. Lo principal es estar para o ser para los demás o estar con los otros. Y esto se logra a través de generar comunidades. La comunidad más cercana que llegamos o que logramos tener generalmente es la familia. Es una comunidad de estar en familia, ¿sí? Está constituida por valores que la ordenan y donde no es necesaria pues tener leyes, ¿no? Tenemos familias donde pues no, los padres no están casados y se forma muy bien el vínculo de la familia, la comunidad de la familia. Podemos tener familias monoparentales, podemos tener familias donde los padres tienen el mismo sexo. O sea, ahora la familia ha cambiado bastante los tipos de familia que tenemos actualmente, ¿sí? Entonces, este es como un paso ir más allá hacia la comunidad, ¿sí? Y esto permite la autorrealización. Y de esta manera entonces podemos contemplar, les pido que contemplemos estas tendencias asociativas y sociales como la dimensión psicológica y las tendencias comunitarias como la dimensión espiritual, ¿sí? Entonces, de esta manera nos damos cuenta que el hombre es un ser biopsicosocial. Vamos con la siguiente. Y la siguiente nos habla precisamente de todo este panorama que nos engloba como hombres, como seres humanos, en donde la dimensión biosocial nos inclina a la supervivencia, la dimensión psicológica hacia la autoconfiguración y el desarrollo, y la dimensión espiritual hacia la realización de mi propia existencia. Y todo esto basado en un concepto tan primario, tan elemental que tuvimos de chicos, que es la confianza y la seguridad, ¿sí? Hacia que nos dio nuestra madre o nuestros vínculos alternos. Después tenemos esta, en donde si yo no tengo confianza o tengo un miedo al encuentro, fíjense que esto es lo que nos está pasando mucho hoy en día, que se fractura o se entra en desequilibrio esta parte de la desconfianza y el miedo. Entonces, tengo esta pequeña gráfica en donde si tengo confianza en mí mismo y tengo confianza en los otros, soy un ser integrado. Pero ¿qué pasa cuando tengo confianza en mí mismo? No tengo confianza en mí mismo y no tengo confianza en los demás. Me encierro en mí mismo. No puedo salir y no puedo tampoco presentarme a mí mismo. Si no tengo confianza en mí mismo y tengo confianza en los otros, me vuelvo una persona dependiente y codependiente. Ajá. Y si no tengo confianza en mí mismo, si tengo, perdón, confianza en mí mismo y no la tengo en los demás, me vuelvo una persona autosuficiente e inclusive soberbia. Ajá. Y me gustaría entonces referirme a estos tres campos, ¿sí? La autosuficiencia o el ser soberbio, el ser encerrado y el ser dependiente. ¿A qué me puede llevar esta desconfianza y este miedo al encuentro con el otro? Me puede llevar a empezar a crear estas barreras, estas divisiones importantes con los otros. Y aquí se presenta claramente durante el COVID cómo nuestro miedo, nuestra angustia, nuestra emocionalidad, nuestra desconfianza se pone a prueba. Y creamos entonces una barrera con los que sí estamos procurando la sana distancia, estamos en cuarentena resguardándonos y los demás. A tal grado de que somos nosotros y luego son ustedes. Podemos llegar a pasar a que son ellos, los del otro lado son los malos, ajá, a pensar que son una amenaza y hay que destruirlos. Y finalmente los cosificamos, son esos, los del otro lado, ajá. Entonces, esto no nos va a permitir de ninguna manera una buena relación con nuestros vínculos. Entonces, aquí algo que también la doctora mencionaba en su plática es la pérdida de la dignidad que podemos tener. Al nosotros cosificar a los otros, estamos haciendo que se pierda la dignidad ante ellos, y esto es un efecto de rebote que nos hace también perder nuestra propia dignidad. ¿Sí?
Víctor Frank, bueno, la mayoría de ustedes lo puede llegar a escuchar, también es un psicólogo, el creador de la logoterapia, y él habla entonces de que existen dos tipos o dos clases de personas, los decentes y los indecentes, y que cada uno debe de elegir qué hacer con eso, hacia dónde te quieres ir, ¿sí? Entonces, esta es una plática en donde nos dan la decisión de en qué nivel quieres estar parado. ¿Quieres estar parado de una manera que rehumanice y que hagas lo que debas hacer con libertad y con responsabilidad? O en la otra, en la que ya no hay otra salida, ¿no? Y en la que entonces, si nosotros empezamos en nuestro conjunto a inclinarnos hacia este grupo de los decentes, podemos decir que ya no va a haber otros. Para mí va a va a desaparecer esa división, va a terminar ese muro en el que ya no hay otros. Ya mi vinculación hacia los demás es otra cosa, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una cita de él en donde básicamente nos refiere que tenemos que actuar de una manera recta, con una conducta y una actitud recta hacia la vida, ¿sí? Vamos a pasar esta. Y bueno, aquí entonces podemos ver cómo es la autorrealización, cómo llegamos entonces a encontrar esta realización, como el amor es el punto más alto en el que debemos de entrar, de conservar, ¿sí? Si no hay amor, pues no hay un todos, no hay un acercamiento con los demás, y que lo más importante es esta rehumanización, ¿sí? Entonces, a través de encontrar estas comunidades y de hacer algo por los demás, ¿sí? Ahí es donde estamos acercándonos mucho más a nuestra espiritualidad, ¿sí? Ser persona es ser y estar vinculado. Si tú no eres persona, no estás vinculado con los demás, te puedes estar acercando mucho más a un vacío existencial, y en el que las enfermedades mentales, bueno, pues están a flor de piel, como la depresión, como los trastornos de ansiedad. Entonces, es bien importante contemplar esta parte de la vinculación, ¿sí? Bueno, finalmente, ¿cómo me voy a vincular entonces hacia los demás? Ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo es esta forma de vincularme? Es a través de los valores, que para también Víctor Frank son claves para encontrar el sentido de vida. Son 3 valores los que se tienen, que es el valor vivencial o afectivo, y yo les podría decir que es todo lo relacionado con cómo me acerco hacia los demás. Me acerco con amor, me acerco con qué sentimientos, reconocer los propios sentimientos que tengo hacia los demás, las relaciones, incluso con las cosas, cómo me estoy relacionando con las cosas. Después tenemos el valor de actitud, que es tomar una posición frente a la vida, ¿sí? Inclusive, bueno, para Frank era importante tomar una posición frente al sufrimiento, a la culpa y a la muerte. ¿Cómo me estoy posicionando frente a ellos? ¿Con angustia, con ansiedad, con miedo? Ajá. ¿Cómo me estoy posicionando yo frente al COVID? ¿Cómo me estoy posicionando yo ante la pérdida de salud? Ante las angustias o temores que cada uno tiene, es importante analizar, comprendernos cómo nos estamos relacionando con cada uno de ellos, ¿sí? Y después con el valor de creación, ¿sí? ¿Cómo me vuelvo creador? Necesito hacer algo por México, algo por los demás, hacia ellos. Puede ser a través de mi trabajo, puede ser a través de un hobby, puede ser a través de una plática, de alguna conferencia. ¿Qué es lo que estoy dando yo de plus hacia los demás, para los demás? Y de esta manera podemos llegar a transformar el mundo un poquito, pero lo llegamos a hacer, ¿sí? Entonces, estos 3 valores nos dan este sentido de espiritualidad muy cercano a los demás. Entonces, ¿por qué decimos que el vínculo es lo que cura? Porque en este sentido, entonces, voy a emprender un análisis por muchos aspectos de mi persona, ¿sí? Voy a empezar un barrido hacia mi cuerpo, cómo me vinculo con mi cuerpo, con mis emociones, con mi intelecto, con mi alma, con los otros, cómo me estoy vinculando, ¿sí? Y con la creación. Maestra Moreno, tiene 2 minutos, por favor. Sí, ya es la última lámina. Gracias, profesora. ¿Sí? Y entonces, necesito empezar a pensar, a identificar cuáles son estas vinculaciones internas que tengo. Y de esto se trata nuestra dinámica, que bueno,
son estos 2 minutos para explicarla un poco. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el receso? Es rápidamente, si le pueden tomar un screenshot o dibujarla rápidamente, es cómo me voy a vincular con cada una de estas entidades, considerando que soy una dimensión biopsicoespiritual con tendencias asociativas y comunitarias, que fue lo que hablamos, ¿sí? Y entonces voy a preguntarme cómo me vinculo desde la confianza y la seguridad con cada una de estas partes, ¿sí? ¿Soy autosuficiente, soy cerrado, soy integrado o dependiente de quién y con quién? No con todos podemos ser completamente cerrados, por ejemplo, con mi cuerpo. No con todos podemos ser completamente dependiente, por ejemplo, de mis emociones. Y aquí les pongo una lista de emociones que generalmente tenemos durante estos procesos de crisis, de cambio, de duelo, ¿sí? Y entonces, ¿qué acciones podemos desarrollar en esta nueva perspectiva? ¿Sí? Yo les pediría que tomaran un elemento de esta estrella, de este ser, el que a ustedes más les agrade, el que ustedes más requieran a lo mejor desarrollar, y que empecemos a través de los valores de creatividad, de vivenciales y de actitud, poner acciones muy contundentes sobre cómo podemos llegar a desarrollarnos. ¿Sí? Y bueno, esa es la dinámica que tengo. Y de esta manera empezamos a vincularnos unos con otros. Y bueno, eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Por aquí, bueno, un poema muy bonito, si nos da tiempo de leerlo. Y si no, bueno, pues muchísimas gracias a todos por su atención. Y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Moreno. Pues vean qué excelente plática y si tiempo tuviéramos